Saludos, César. ¿Qué tal, Darío Cuba? Aquí Caramba, sin ¿cuántos pose, días sin pose. sin Usted pose? se me Hay desaparece. muchas poses en los medios de comunicación, Si hay de todo. Ah, pero va a haber una ley ahora. incluyendo Va a haber una ley la que del intrusismo. ¿En qué sí, consiste la ley? no, se va a crear el INACON, el Instituto. Ese no es el tema de hoy, pero el Instituto Nacional de la Comunicación, para quitar la ley 633, que ya está muy vieja. Ah, ok. Y todos los viejos lo van a sacar. Yo creo que vamos a quedar afuera. No, la obsolescencia no tiene que ver con la edad, Ajá. sino con la vigencia. Ay, con la, Lo es al revés. opuesto, lo opuesto a obsolescencia es la vigencia. Si usted Ajá. está vigente, a usted no lo van a quitar por el tiempo. Eso es como el consenso y el disenso. Que eso es lo importante, ¿verdad? El más importante es el disenso, Es el disenso. para la democracia. Mire, Si todo el mundo está de acuerdo, entonces es dictadura. sí, ya para allá, Simón Bolívar lo había dicho. Ah, bueno, lo dijo primero que yo. Entonces. Sí, sí, hace días de eso. Mire, composición social dominicana. Tenemos dos temas. La composición social nuestra hace, vamos a suponer, 40 años, para tomarlo un poquito más atrás, era totalmente diferente de lo que tenemos hoy día. Juan Bosch, cuando retorna del exilio, de haber acotado un tiempo interesante, retorna al país y escribe dos obras. Una, Composición Social Dominicana, en donde plantea cómo estaba constituida y qué porcentaje de ciudadanos había en el campo, qué porcentaje de ciudadanos había en los pueblos. Pero además de eso, no existían los barrios, la proliferación de sectores populares como hoy día. Si usted se pone a ver, por ejemplo, la Nicolás de Obando, que se inicia aproximadamente en Cristo Rey y sigue derecho hasta la Albert Thomas y sigue un poquito, usted se va a dar cuenta que ahí hay como 70 barrios, comenzando con Cristo Rey, Simón Bolívar, Capotillo, La Cañita, 24 de abril, todo aquello, ¿no? Entonces dice, bueno, Pesante estaba ahí. No, esa gente no estaba ahí. Eso impulsó una composición social diferente a los barrios que estaban, que bordeaban esa misma calle, pero que estaban en Sánchez Luperón, y estaban las villas, Villa Juana, Villa Consuelo, eh, eh, San Carlos, que uno con el tiempo fuimos viendo que eran barrios que parecían que estaban como bautizados por Jesucristo y los que estaban en el lado norte de la Nicolás de Obando eran los sectores más carenciados. Después dijeron depauperados y después dijeron que era los más pobres, después dijeron que era los más carenciados. Le han dicho de todo. Pero entonces usted tiene otros sectores que son Naco, Piantini, y un grupo de sectores que se clasificaban en la composición social nuestra como sectores de poder o clase media, porque nosotros eran clase baja del quintil 5. Entonces esa composición social nuestra, antes no existían los influencers, sí habían, pero no se tipificaban como tal, no se consideraba una carrera. Estaban otros, los influencers, los youtubers, porque son carreras que la desempeñan personas que no han ido a estudiar nada, pero que, según han dicho, tienen gran influencia en la sociedad, inclusive para promover marcas y para cambiar de opinión a la gente, porque antes se hacía en las universidades, ustedes los catedráticos, se ayudaba a la gente a cambiar de mentalidad y lo formaban, y entonces los mandaban a trabajar. Pero no son carreras, ¿eh? ¿El qué? Nada de eso que usted mencionó son carreras. No, pero está bien. Entonces, la composición social nuestra hoy día, ¿podemos seguir con lo de Juan Bosch o hay que reescribirla? Porque también hay otra obra No, que se llama Las clases sociales, que es diferente. Hay que continuar la investigación que Bosch terminó hasta el periodo del trujillismo, porque ahí es donde termina la composición social dominicana, una brillantísima obra, extraordinaria obra. Ya quisieran los sociólogos que se pasaron la vida criticando a Bosch escribir un trabajo de investigación como ese que bordea lo que hoy se conoce como estudios culturales.
No es historia, no es antropología, no es etnografía, no es urbanística, no es simplemente teoría marxista de las clases sociales, sino una combinación, una mirada integradora, holística, de el devenir de la composición de las clases en República Dominicana, que comienza interesantemente con, una introducción donde señala con mucha pertinencia y que arroja luz de por qué todavía hay monarquías por ahí, por Europa, sobre todo en España, del el estadio de desarrollo en que se encontraba España en el momento de que América descubre a Colón. Cuando América descubre a Colón, España estaba en un estadio bajo de un periodo en el que ya otras naciones europeas habían superado. Estaba todavía con los reinados, 2 reinados separados, dicho sea de paso, juntos pero no estaban reburujados, eran 2 reinados en conflicto. Acababa de salir de una potencia, ¿verdad?, que lo subyugaba, que estuvo ahí un tiempo bastante prolongado, y tenía una terrible pobreza. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que ese fue el país con el que tuvimos contacto de Europa, no fue ningún otro, fue ese. Y ahora incluso nos quieren decir que tenemos que agradecer que nos trajeron la civilización, lo cual es falso, porque aquí había civilizaciones muy importantes en Mesoamérica, Centroamérica, y no es verdad que ellos vinieron a civilizar, vinieron a salvarse, ¿verdad?, con las riquezas que había aquí. Entonces, Bosch comienza hablando sobre ese periodo tardío de la época de los reyes y los príncipes y demás, en que se encontraba España al llegar a la República Dominicana y qué impacto podía haber tenido eso en el encuentro. Él dice que fue una lucha de clases, usa esa palabra para referirse a los primeros encontronazos entre los españoles invasores y los taínos residentes. Entonces él dice, bueno, después rápidamente hubo una lucha de clases, es decir, una lucha marcada por posesiones, por afán de posesión, que se significó entre los propios españoles, o sea, una división rápida de conflictos entre los españoles. Uno de esos conflictos fue que los españoles que se quedaban en la isla, al ver que se llevaban indígenas para esclavizarlo a España, ellos decían, bueno, nosotros también tenemos derecho a esclavizar. Entonces, ese dato es importante ahora, ¿verdad? En este momento crucial de la República Dominicana, donde hay dos fanatismos enfrentados, uno llamado pro-haitiano, designado por el que está en la acera de enfrente como pro-haitiano, y el otro designado como anti-haitiano. Y están en ese conflicto. Sería, para mí, importante, casi perentorio, discutir la composición social dominicana de Juan Bosch, para ver si nos puede arrojar luz. ¿Por qué nosotros no hicimos una revolución de negros libertos? Bueno, porque tuvimos varias despoblaciones, y en la despoblación y empobrecimiento que duró un siglo, del 17 al 18, aquí había una cantidad escasa de personas, y dice Bosch que como había poca mano de obra, había también una disminución de la producción, sobre todo de productos que pudieran exportarse. Lo que quiere decir que caímos en un empobrecimiento. Pero ese periodo de empobrecimiento, ¿qué contribuyó? Contribuyó a una mezcla étnica. ¿Por qué? Porque el negro decía, el colonizador decía, mira, yo tengo estas tierras, pero yo no tengo poder para cultivarlas, ni mucho menos para mantener un grupo de esclavos. Así que, si ustedes quieren, pueden irse. Y el esclavo decía, no, mira, nosotros no queremos quedar, y entonces, pero en igualdad de condiciones vamos a compartir lo que se pueda producir. Porque ¿para dónde vamos a ir? Y a propósito, déjame decirte que a mí me gusta la rubita, hija tuya, ¿verdad? Para que tú sepas, y hace tiempo que está llegando a los galpones, y yo creo que está preñada, para que no haya problema. Entonces así va produciéndose una cosa que yo he defendido en escenarios tan importantes como, por ejemplo, la revista indexada del Instituto de Historia de la UAS, lo ha defendido como mulatidad, no negros, no blancos, ni la hispanofilia, ni el nuevo modelo de africanidad que no tenemos, porque nosotros no tenemos posibilidad de insertarnos en ninguna de las etnias africanas que existen hoy. Entonces,
ese texto genial de Bosch nos plantea ese momento, ¿verdad? Un momento que no ocurrió en la colonia de Saint-Domingue, de Haití, porque allí ocurrió otro evento que también es importante ponerlo en la mesa hoy. ¿Cuál fue ese evento? Los filibusteros, los bucaneros, pero sobre todo los piratas que tenían muy buenas relaciones con Francia, ¿verdad? Y Francia se destapaba un ojo y le permitía cometer algunas felonías por estas zonas. A partir de la devastación de Osorio, sobre todo, esa zona de la isla era terreno fértil para ir a cazar vacas que estaban en estado salvaje, etcétera. Entonces, había algunos residentes y otros piratas que fueron los que fundaron esa colonia de Saint-Domingue. ¿Okay? Usted, con ese dato histórico que está en Composición Social Dominicana, usted hace lo que usted quiera, ¿verdad? Yo no voy a entrar en detalle de qué significa ni por qué. Entonces, luego, ese grupo de personas que fundan ese estado se hacen de esclavizados. Los esclavizados, ya como sabemos, se organizaron, Toussaint Louverture, y se logró uno de los 3 acontecimientos más importantes de la historia de América, que tampoco lo dicen los imperios, porque aquí nada más lo único interesante es lo que pasa en Francia, en Alemania, etcétera. Los 3 acontecimientos más importantes del Nuevo Mundo fueron el encuentro de las culturas, ¿verdad? Rescatamos a Cristóbal Colón, que andaba perdido. La primera revolución de negros libertos, Haití, que ocurrió en Haití, es decir, el primer estado de negros libertos, sí. Y la revolución cubana, la primera revolución socialista en América. Año 59. La primera revolución socialista en América, y la única no, después hubo algunos intentos en Nicaragua, etcétera. Pero esos 3 acontecimientos, son sumamente importantes, relevantes, en honor a don Chito Enrique, lo menciono. Sí, entonces, esos elementos van constituyendo, primero alrededor de la caña, se va creando, ¿verdad?, un grupo de dueños de esclavizados. Sí, de espacio de tierra, y ahí, que llaman colonos. Y ahí esos colonos comenzaron a generar las riquezas. Pero rápidamente nos dimos cuenta que era más fácil criar ganado que hacer el trabajo de colono. ¿Por qué? Bueno, había un elemento que también genialmente descubre Bosch. Es que el esclavo que trabajaba en el azúcar se volvía maestro del azúcar. Entonces ya pasaba a una categoría casi de no esclavo, porque era una mano de obra especializada, y ahora comenzaba a reclamar algunos derechos. Y si tú le decías, no, váyase, y yo no lo quiero aquí ya, usted está botado, o lo mataba, o hacía cualquier cosa, tenía que conseguir un esclavo nuevo y entrenarlo en lo que ya era un maestro, lo cual iba flexibilizando las relaciones entre las clases poderosas y el que estaba explotado, ¿verdad? En este caso, en condición de esclavo, no voy a llamar obrero, pero en condición de esclavo, iba flexibilizando esa interacción, esa comunicación. Ya yo tenía nombre, yo era maestro de la caña, no era un cualquiera. Entonces, fíjate cómo esos elementos van generando lo que hoy conocemos como nacionalidad dominicana, con esa cantidad de hibridación que nos identifica, y que es tan difícil que ahora nos coloquen o de un lado de la hispanofilia o del otro lado de los adoradores de la negritud. O sea, no estamos en ninguno de los 2 lugares, ¿verdad? Pero hay una cosa, excelente, magistral te quedó. Te quedó bonito, diría yo. Pero hay una cosita. La composición social nuestra fue fragmentada, fue impulsada, fue empujada por la gran cantidad de extranjeros que venían al corte de la caña para usufructo de los grandes ingenios y para usufructo de los colonos, porque recuerda que no solamente los haitianos venían a República Dominicana, sino lo que venían eran puertorriqueños también a cortar la caña, lo que quiere decir también entonces que los puertorriqueños y los haitianos, pregunto, impulsaron la composición social dominicana. No diría yo impulsaron, sino que o fragmentaron o se incluyeron en la composición social dominicana, porque también hay que saber que en el área de Jarabacoa llegaron japoneses. Es decir, en el área de
de Río San Juan, llegaron, el área de Puerto Plata, llegaron judíos. Sosúa. Sosúa. Es decir, si tú te pones a ver, no fuimos invadidos, sino que fuimos acompañados, para llamarle de una manera bonita, pero eso no está contemplado todavía en la Composición Social Dominicana de Bosch. No, porque Bosch termina en el periodo de Trujillo, la llegada de Trujillo. Sí. Pero sí es importante eso que tú dices, porque nos recuerda que los españoles no habían alcanzado un estadio de burguesía, no tenían burguesía. Exactamente, no he llegado. Al llegar aquí estaban todavía en el periodo de la baja, ¿cómo se llama eso? Donde hay reyes y castillos y demás. Sí, la monarquía. Teníamos monarquía, pero era la etapa anterior a la constitución de la burguesía, que eran los feudos. Estaba en el bajo periodo feudal. Los feudos eran digamos, cribados, porque no invadidos, por vendedores de tela, venduteros, etcétera, que eran los potenciales burgueses, de donde iba a salir la burguesía, ¿verdad? Pero España... De hecho fue así. Sí, pero España con todo el tiempo que tuvo de atraso, porque hay que poner las cosas con su nombre, es un atraso, no se puede llamar de otro modo, en un estadio bajo de esa etapa feudal, al entrar en contacto aquí, su coloniaje no fue, digamos, el de personas que pudieran plantearse negocios y comercios de manera inmediata, sino simplemente utilizar mano de obra y utilizar los recursos y las riquezas para salir de un estado de pobreza en el que se encontraban debido al problema, al conflicto de la ruta de la seda y la ruta de las especias. Entonces, eso fue lo único que vieron los españoles en ese momento. ¿Qué pasa? Que luego nosotros vamos desarrollando nuestro propio modelo de burguesía con el desarrollo de la caña de azúcar y el desarrollo de los ateros. Aunque los ateros eran hombres brutos que solamente pensaban que lo que había que tener era ser guapo para matar a los cuatreros. ¿Era bruto o no era necesario estudiar más nada? Porque lo que había que hacer era cortar hierba, sembrar incluso era menos técnico que hacer azúcar. Bueno, sí, estar al cuidado del ganado, más nada. Correcto. Entonces no necesitaba esclavos especializados para eso. Sin embargo, con el asunto de la exportación de pieles y carnes, que ya había que encurtirla y todo lo demás. Implicaba otra una salida un poco de esa etapa feudal en que nos sumía la llegada de los españoles. Entonces, luego, posteriormente, Bosch habla de la fundación de lo que él llama la clase media, ¿verdad? Sí. Y ahí también da otro golpe en la diana. Fíjate que Marx creía, porque la mirada de Bosch es marxista, sin duda. Sí. Marx creía que nosotros vamos a desarrollar por estadios, ¿verdad? Del periodo feudal al periodo burgués, se va a formar una burguesía, luego vamos a pasar a una etapa de desarrollo, imperialismo, no sé cuánto. Pero resulta que las cosas no ocurren así. Pero además, primero, los zares son derrocados en una etapa en que era feudal también en la Rusia. Sí. Por consiguiente, saltamos de un periodo feudal a un periodo socialista. Segundo, en Latinoamérica, la clase media es la que se ha organizado para organizar, valga la redundancia, revoluciones socialistas. No ha sido la clase baja, la clase obrera, como lo planteaba el marxismo. No han sido los obreros los que se han organizado. Ha sido la clase media. Sí, pero espérate un momentico, estate tranquilo ahí. Sí, estoy tranquilo. Con tu permiso, vamos a un descansito cortito y vamos a continuar porque cómo esa inmigración contribuyó al desarrollo por zona, porque tú dices, pues tú tenías, no de composición social dominicana, pero solo como referencia, los sargentos, la guerra de los sargentos, después la de los capitanes en Portugal, de las Rosas, y después entonces en Cuba, el sector se subleva, ya era clase media porque Fidel Castro era rico. Sí. Tenemos que estar claros. Sí. Y aquí
Si nos vamos a la historia del inicio, Juan Pablo Duarte era rico. Sí. Pero ya... acomodado. Acomodado. Pues ya el que viene a desarrollar República Dominicana no son precisamente la clase media, sino son los pobres, son los que agarran e impulsan la economía. Vamos a la pausita y venimos ahorita con esto. Dale.